Muy buenas tardes mis hermanos, feliz sábado, ya el día casi termina y me gustaría nuevamente hablar con ustedes la palabra de Dios, estudiar otra historia. En la Biblia se encuentran tantas historias bonitas y todas son llenas de victorias, todas son llenas de inspiración para nosotros. Ya han visto varios de los videos que hemos publicado, hemos hablado de muchos héroes y esos hombres han sido llenos de fe, han puesto su confianza en su Dios y eso nos debería inspirar a nosotros, nos debería alentar a nosotros. Ellos, como nosotros, tuvieron pruebas, pero ellos quedaron en la historia, quedaron en este libro escritos. Y recordemos que nuestra historia también está siendo escrita, pero en los libros de los cielos. Dios está escribiendo nuestra historia. Y mis hermanos, esperemos que en ese libro se esté escribiendo una historia de valentía de cada uno de nosotros, así como se escribió de estos héroes que están aquí. Hoy vamos a hablar de uno más, y se trata de David, un jovencito. Me gustaría que pudiéramos abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel y el capítulo 17. Ustedes en casita pueden leer toda la historia hasta el capítulo 18. Yo voy a ir salteándome para no tocar todo porque no nos daría el tiempo. Se alargaría mucho y mejor hay que ir al punto. Miren, les voy a leer un pedazo de la historia y así vamos estudiando lo que quiere decirnos aquí la palabra del Señor. Dice: un día los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla contra los filisteos. En el versículo 8, se paró ante los escuderos de Israel un hombre y les gritó: ¿para qué salís a librar batalla conmigo? O sea, ¿para qué salen a pelear con nosotros? No soy yo, dice, no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl. Elegid entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo le venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice: ya agregó el filisteo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Tuvieron mucho miedo por ver ese gigante. Eran hombres de guerra, preparados para la guerra. Ellos se preparaban diariamente, creo que entrenaban cómo tomar la mejor estrategia y todo, y tuvieron miedo. Ahora, el 12. David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá llamado Isaí. Aquí ya entramos al personaje que nosotros vamos a estudiar hoy en día, que es David. Era el menor y sus 3 hermanos andaban en la guerra con el rey. Y miren lo que nos dice aquí el versículo 22. Entonces David dice que llegó. Primero les voy a resumir algo. David, su papá, le dijo: ve, llévale comida a tus hermanos y dales lo que te he dado y ve los que estén bien y me traes la respuesta a ver cómo están ellos. Me imagino el padre les dijo, porque les dijo: llévales comida. Entonces David llegó y dice: cuando llegó empezó la murmuración y todos allí. Y en el capítulo 22 miren lo que nos dice: entonces David dejó la carga en manos del guarda, o sea, las cosas que él llevaba para sus hermanos. Dice: en manos del guarda del bagaje. Corrió al escuadrón y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Lo primero que hizo David fue preguntar por su familia. Mientras hablaba con ellos, salía Goliat, el filisteo de Gat, y habló las mismas palabras. David las oyó. Me gusta cómo se expresiona la Biblia aquí, porque dice: David las oyó. Es como decir: no me lo hubieras dicho enfrente de mí. Así me imagino yo que David reaccionó. Ojalá nunca hubieras abierto esa boca enfrente de mí, que mis oídos nunca hubieran oído eso. David era un joven, pero tenía tanta valentía. Miren lo que nos sigue diciendo. David empezó a preguntar más, y uno de sus hermanos, que llamaba Eliab, un hermano mayor de David, dice, lo oyó hablar con esos hombres
Se airó con David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado? Dice, las pocas ovejas en el desierto. Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esto me da a entender que David era un niño o un joven que le gustaba andar ahí espiando o andar... Era un joven valiente, le gustaba andar metido siempre en las cosas, ¿verdad? Pero miren lo que nos sigue diciendo en el capítulo 32, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Así dijo David. Tu siervo, dice, irá y peleará contra ese filisteo. Saúl dijo a David, tú no podrás pelear contra ese filisteo, porque tú eres joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo miraron en poco a David. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que nadie tome en poco tu juventud, porque Dios puede usar hasta las piedras, dice, que pueden dar el mensaje si tú y yo no lo damos. Y el rey pues lo miró, dijo, es un niño, ¿cómo va a pelear con ese gigantote? Bueno, el 36. Aquí David le empieza a contar una historia al rey, que cuando él cuidaba sus ovejas, peleaba con los leones y con los osos, cuando se intentaban llevar sus borreguitos, él peleaba por ellos, dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, al del Dios viviente, dice. David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, ve y el Señor sea contigo. Mis hermanos, David estaba lleno de valentía. El rey le dijo, ¿qué? Que Dios te acompañe. La historia dice que lo llevaron, le pusieron el traje, estaba muy pesado. David dijo, no, así no. Entonces fue, agarró unas piedras y fue y se puso allá en guardia con el filisteo. Y mire, dice, luego agregó el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú, dice, has provocado. En el 46, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, cortaré tu cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mis hermanos, para concluir la historia, un niño, un joven, se enfrentó a un gigante, y hablarle estas palabras de firmeza y seguridad es confiar completamente en Dios, porque era un joven. Esto me recuerda cuando los jóvenes también les dijo el rey, los amigos de Daniel, si no se postran, los voy a meter en el horno de fuego. Y esos jóvenes dijeron, sépase, oh rey, que mi Dios me puede librar, y aunque no nos libre, no nos vamos a arrodillar. Estos jóvenes, mis hermanos, todos los que hemos estudiado, enfrentaban la vida y creían completamente en Dios. Ellos tenían ya en su mente de que Dios los librara o no de la tentación o del peligro en que estaban. Ellos no podían echarse para atrás, porque ya estaba definido lo que ellos creían. Ellos no podían hacerse en ningún lado. O sea, Dios me libre o no, yo ya tengo decidida mi decisión. David enfrentó a este hombre. Y a veces, muchas veces así puede pasarnos en nuestra vida. Pensamos que el problema está tan grande adelante de nosotros y creemos que no podemos enfrentarlo. Según nos hemos preparado durante muchos años como el ejército del rey Saúl. Se habían preparado para la guerra, siempre se preparaban, peleaban muchas guerras. Pero hubo una guerra a la que ellos tuvieron miedo. Todos, hasta el mismo rey. Pero un jovencito no tuvo miedo. Nosotros estamos en la misma situación. Nosotros no somos diferentes. Dios es el mismo. Nos hemos preparado estudiando la palabra de Dios para muchas guerras. Pero, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo?
¿Por qué nos atemorizamos ante un problema? Deberíamos poner nuestra confianza como estos jóvenes. Nos libre el Señor o no nos libre, la decisión está tomada. Mi decisión es ponerte a ti en alto, poner tu nombre en alto y morir en el campo de batalla. Porque a eso salían los guerreros antes, a pelear y a dar la vida. Y nosotros hemos estudiado, hemos todo lo que se ha hecho en estos años para pelear y morir en el campo de batalla. Hay muchas cosas, pero Dios espera tanto de nosotros, espera valentía en nosotros. Y como lo dice la palabra de Dios, nos libre o no nos libre, no podemos darle la espalda a Dios. Él de todos modos un día nos va a resucitar y nos llevará con Él para la eternidad. Estaremos con Él, tendremos nueva vida. Mis hermanos, el problema que está enfrente de nosotros no es más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Solo está en clamar su nombre, es decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo voy a vencer esto. Y no hay por qué temer. No hay por qué temer. David fue un niño. Hombres de guerra estaban ahí y tuvieron miedo, pero David no tuvo miedo. Ese llamado es para ti y ese llamado es para mí. No tener miedo, enfrentar la vida a como viene. Le hemos leído la palabra y sabemos lo que el final marca. Así que estemos listos para la verdadera guerra, porque la verdadera guerra viene en camino y Dios nos está preparando. Hay que cimentar nuestra fe y creer que Él está en control de toda nuestra vida. Lean la historia de David, la valentía y la fe que él tuvo. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que tengan un feliz y hermoso sábado. Hasta luego.